Hermanos de Auditorio Cristiano, Jesús es el Señor. Es una bendición poder compartir con ustedes algunos temas a través de esta plataforma digital por medio de la cual pretendemos que Dios nos hable, nos instruya y nos dé esperanza en este tiempo de prueba que estamos viviendo. Al final de este video van a aparecer unos números telefónicos en la parte de abajo de su pantalla a los cuales usted puede llamar si necesita consejo, si desea compartir peticiones de oración, para que juntos como congregación nos estemos cuidando y apoyando los unos a los otros. En esta ocasión quiero hablar acerca de un momento muy particular en la vida de Israel, y fue aquel momento en el que Josué, como el nuevo caudillo de Israel, estaba introduciéndolos a la conquista de la tierra prometida. Hay momentos en la vida muy importantes que son decisivos, en los cuales cada uno de nosotros debemos estar seguros de quiénes somos, qué es lo que queremos en la vida y sobre todo en quién confiamos, en quién estamos creyendo y fundamentando nuestras esperanzas. Martin Luther King dijo que la verdadera medida de un hombre no es en dónde se encuentra en momentos de comodidad o de conveniencia, sino en dónde se encuentra en tiempos de desafío y de controversia. El pueblo de Israel en ese momento, estoy hablando del libro de Josué en el capítulo 5, está ahora bajo el liderazgo de Josué. Ellos están viviendo una nueva normalidad. Recuérdese que ellos estuvieron como esclavos más de 400 años en Egipto, luego pasaron 40 años de prueba en el desierto y ahora una nueva generación de hombres y mujeres jóvenes está bajo el mando de Josué entrando para conquistar la tierra prometida. Pero en este momento en particular, posiblemente en las primeras horas del día, cuando todavía el sol no da claridad total, está en una penumbra y es muy difícil reconocer las figuras, Josué se encuentra frente a frente con la figura de un varón que tiene la espada desenvainada. Y entonces surge este episodio. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Josué así lo hizo. La respuesta que escuchó realmente dejó totalmente sorprendido a Josué, porque el que le está contestando no es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, haciendo una aparición en el Antiguo Testamento, y está entonces señalándose como el capitán de los ejércitos de Dios. Josué, al igual que cada uno de nosotros, está tratando de averiguar: ¿estás conmigo o eres de mis enemigos? Generalmente nosotros solemos ser muy radicales en esto. Cuando alguien más bien no está de acuerdo con nosotros, lo vemos como alguien que está totalmente opuesto. O estás conmigo o contra mí. Y esto le pasó a Josué. Él pensaba que este hombre con su espada en la mano venía para atacarlo. Venía de parte del enemigo. Pero cuando él pregunta: ¿quién eres y de parte de quién estás aquí?, le sorprendió totalmente la respuesta. Y cuando se da cuenta que viene de parte de Dios, inmediatamente toma una actitud muy diferente, de adoración, reconociendo la grandeza y la autoridad de aquel ser que está delante de él. Entonces recibe órdenes. La pregunta que él hace ahora ya no es: ¿eres de mis enemigos o eres de los nuestros?, sino: ¿qué dice mi Señor a tu siervo? Fíjense cómo cambió la pregunta. Él ahora le está pidiendo instrucciones. ¿Qué dice mi Señor? Y inmediatamente recibe la orden de quitarse las sandalias de sus pies, porque el suelo, la tierra donde está parado, es tierra santa. ¿Recuerda usted a alguien más que pasó por un momento muy parecido a este? Precisamente fue el mentor de Josué, Moisés, cuando se encontró con la zarza ardiente y recibe de parte de Dios la misma instrucción de quitar sus sandalias, porque el lugar donde estaba parado era tierra santa. Y ahora
Algunos años después, Josué está viviendo la misma experiencia. Aquel comandante del ejército de Dios, que no es nada más y nada menos que Jesucristo, empieza a instruir a Josué y le está indicando en primer lugar que el lugar donde está es un lugar de adoración con Dios. Ahora Josué ya no está haciendo las preguntas equivocadas con las que inició, sino que está haciendo la pregunta correcta, pidiendo instrucción: ¿qué dice mi Señor? ¿Qué debo hacer? Y entonces ahora tiene una actitud de adoración, reconociendo que Dios quiere hablar con él y confirmarle su presencia, su guía, su cuidado en estos tiempos conflictivos que él estaba viviendo. Ahora Josué está dándose cuenta que al igual que como Dios estuvo con Moisés y le instruyó, ahora está con él y le está haciendo pasar por los mismos momentos, por las mismas experiencias, para que él pueda adquirir esa fortaleza espiritual que solamente al estar en comunión con Dios, en un encuentro personal con Él, podemos tener. Quizá en estos días usted y yo hemos tenido un choque de opiniones con otras personas, con otros hermanos de la iglesia, con miembros del grupo de matrimonios o hasta con la misma familia. Y quizás hemos hecho las preguntas equivocadas, al igual como lo hizo Josué, preguntando: ¿eres de los míos o eres de los enemigos? ¿O sos de los rojos o sos de los azules? ¿O sos de la generación X o sos de la generación Z o eres de los millennials? Y nosotros los seres humanos tenemos esa tendencia de ponernos etiquetas, de ponernos viñetas y de separarnos por grupos y de pretender que si no estás de mi manera de pensar, si no haces y piensas lo que yo digo y lo que yo pienso, entonces estás en contra, estás equivocado. Lamentablemente esto ha afectado a la congregación, ha afectado a las familias, ha afectado a la nación entera. Tenemos en momentos de crisis donde deberíamos estar más unidos que nunca, una división social tremenda. Y me recuerda los tiempos del conflicto armado, cuando allá por los años, al inicio de los años 80, empezó una gran división social que nos llevó a una guerra. Esto no debe pasar nuevamente. No podemos estar nosotros haciendo las preguntas equivocadas. Lo que tenemos que hacer es preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga como tu hijo o como tu hija? Y Él seguramente nos va a indicar lo mismo que le indicó a Moisés y luego a Josué: quita las sandalias de tus pies. La tierra donde estás parado es tierra santa. Y Dios quiere encontrarse con cada uno de nosotros todos los días, en que nosotros tengamos un corazón de adoradores, en una actitud rendida totalmente a Él, quitando el calzado de nuestros pies que representa todo aquello que se pega en nuestro andar diario por este mundo. Cuando se nos pega el polvo del camino y se contamina nuestros pies. El Señor quiere que, al igual que lo hizo Josué, nos postremos delante de Él y que podamos entonces hacer las preguntas correctas y que al pedir instrucciones a Dios a través de su palabra podamos comprender que Él no nos ha mandado para condenar a nadie, no nos ha mandado a juzgar a los demás, no nos ha mandado a obligar a los demás a pensar exactamente como yo pienso. Al contrario, nos ha pedido que seamos nosotros portadores de un mensaje de amor, de reconciliación, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y haciendo ese anuncio, nos unamos como cuerpo de Cristo a cumplir sus propósitos. Ciertamente vamos a tener maneras diferentes de pensar, de ver la vida. Cada uno somos diferentes y nuestro trasfondo y nuestra experiencia actual es distinta a los demás ciudadanos de este país. Pero como hijos de Dios y como iglesia del Señor, sí estamos obligados a permanecer en unidad en el Espíritu y a pedirle a Dios instrucción y guía todos los días de nuestra vida para saber cómo debemos expresarnos, qué decisiones debemos tomar y sobre todo para amar y perdonar y soportar a mi prójimo. Hermanos de Auditorio Cristiano, hagamos las preguntas correctas y busquemos esas respuestas en la palabra de Dios. Él nos instruye a través de su santa palabra cómo debemos enfrentar cada prueba en la vida. Y que estos momentos difíciles que estamos viviendo sea una oportunidad para unirnos en el Espíritu, en un solo bautismo, en una sola fe, en un solo Espíritu, para anunciar a Jesucristo, el capitán del ejército celestial, quien nos va a dar la victoria sobre esta prueba y sobre cualquier circunstancia que venga en el futuro.
Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y gracias por estar atento a este programa.